Hola, ¿qué tal? Soy la alumna Ángela Maite Sánchez Pérez, estudiante del segundo ciclo de educación inicial. El día de hoy les contaré sobre la obra Pedro Páramo. Esta historia comienza con Juan Preciado viajando a Comala para buscar a su padre, Pedro Páramo. Antes de morir, su madre le había pedido que encontrara a su padre y le reclamara todo lo que les debía, ya que nunca estuvo presente en su vida. Aunque inicialmente Juan no tenía la intención de cumplir su promesa, finalmente decide ir a Comala, con la esperanza de conocer a su padre. En su camino a Comala, Juan es acompañado por un arriero, que actúa como guía. Mientras se acercan al pueblo, Juan recuerda las historias que su madre le contaba sobre Comala. El arriero se sorprende al escuchar el nombre de Pedro Páramo y le dice que él también es hijo de Pedro Páramo. Además, describe a Pedro como un rencor vivo. Cuando Juan pregunta por los habitantes del pueblo, el arriero le dice que allí no vive nadie y le sugiere alojarse en Doña Eduvides. Eduvides recibe a Juan en su casa, una serie de habitaciones oscuras y llenas de pertenencias abandonadas. Ella reconoce a Juan como el hijo de Doloritas y le dice que su madre le avisó de su llegada. Más tarde, Juan recuerda a Abundio, el arriero, y reflexiona sobre cómo había perdido la capacidad de hablar y escuchar tras un accidente. La narración vuelve al pasado con el joven Páramo, quien piensa en su amada Susana. Odia a Comala y está resentido por su situación como aprendiz, deseando ser el jefe algún día. Su abuela le aconseja paciencia, pero Pedro se muestra decidido a no resignarse con su destino. Eduvides le cuenta a Juan Preciado sobre Miguel Páramo y su caballo, el Colorado, que sigue recorriendo el camino de la media luna después de la muerte de Miguel. Eduvides sugiere que el caballo lo hace por remordimiento, ya que incluso los animales pueden sentir culpa. Aunque Juan no escucha ningún caballo, Eduvides menciona que podría ser su sexto sentido. Luego, ella relata la noche en que murió Miguel. Él solía visitar a su novia en Cotla, y esa noche Eduvides escuchó un golpe en la ventana. Fulgor Sedano toca la puerta de la casa de Pedro Páramo y reflexiona sobre lo que su difunto patrón, don Lucas, decía sobre su hijo. Es un inútil, un flojo de marca. Don Lucas intentó mandarlo al seminario para que tuviera un medio de vida, ya que no podía contar con él para el trabajo. Fulgor aceptó reunirse con Pedro Páramo por el aprecio que le tenía a la hacienda y considera la posibilidad de agrandarla con la estancia de en medio, propiedad de Dolores Preciado. Al salir de la hacienda, piensa en lo que significa una mujer después de todo. Fulgor Sedano visita a Dolores Preciado para anunciarle que Pedro Páramo quiere casarse con ella. Dolores se sorprende porque Pedro nunca había mostrado interés. Sedano la convence diciendo que Pedro siempre la quiso, pero su padre, don Lucas Páramo, se oponía al matrimonio por considerar que Dolores no era digna de su hijo. Con la muerte de don Lucas no hay impedimentos para la boda. Fulgor sugiere que el casamiento sea al día siguiente, pero Dolores, preocupada por no estar preparada y por su ciclo menstrual, duda. Sedano la tranquiliza y propone casarse en 2 días. Fulgor luego coordina con el juez, asegurándose de mencionar que los bienes serán mancomunados. Dolores agradece a Dios por casarse con Pedro Páramo. Fulgor informa a Pedro Páramo sobre los arreglos del casamiento. Dolores aceptó. El padre Rentería pidió 60 pesos para obviar las amonestaciones y para arreglos en la iglesia. Pedro le ordena resolver el conflicto de límites con Aldrete, incluso derribando lienzos si es necesario. Pedro afirma que ahora que su padre ha muerto, todo será diferente. Pedro Páramo que el conflicto con Toribio Aldrete está resuelto. Pedro recuerda que queda pendiente el asunto con los fregosos,
pero que se ocuparán de ello después de la luna de miel. Su cuñado, por si acaso, le dice: descansa en paz, y se va. Un hombre y una mujer planean fugarse juntos. El hombre propone hacerlo al amanecer, pero Chona se niega porque teme la reacción de su padre enfermo. Ella es la única que cuida de él y pide posponer la fuga hasta su muerte. El hombre se niega, ya que el año anterior ella dijo lo mismo. Insiste, pero ella se niega. Él amenaza con irse con otra y ella responde que no quiere verlo más. Juan Preciado sigue recorriendo solo las calles de Comala durante la noche. Recuerda las historias de su madre sobre el pueblo y piensa en volver a su Sayula, pero siente una mano en su hombro y alguien le pregunta qué hace allí. Juan responde que busca a su padre. La persona lo invita a una casa en ruinas. Dentro hay un hombre y una mujer desnudos. Juan les pregunta si están muertos, pero ellos evaden la pregunta. Lo invitan a dormir y él acepta. Mientras duerme, Juan escucha a la pareja hablar sobre él. La mujer nota que Juan se mueve y tiembla en sus sueños. Dorotea, la mujer de la casa, le ofrece agua de azahar para calmarlo. Juan les cuenta a los hermanos que ve cosas, pero ellos creen que está enfermo o que es un mentiroso. Juan recuerda su experiencia en Comala. Nota que la mujer duerme o finge dormir a su lado. La habitación está sucia y el colchón huele a orina. Juan se sienta en la cama y pregunta a Dorotea por su hermano. Ella responde que se ha ido o que quizás no vuelva, como muchos otros. Ella le ofrece tortillas y cecina para comer, contándole que las intercambió con su hermano. La mujer que Juan vio antes por unas sábanas limpias, un hijo, pregunta a su madre si lo oye y lo ve, mencionando que está en su pueblo junto a su gente. La madre responde que no lo ve. Juan le comenta a Dorotea que dormirá en el suelo, ya que en la cama está tan dura como el piso. Dorotea lo invita a dormir con ella, diciendo que su hermano, Donis, no volverá y que en el suelo le comerán las turicatas. Finalmente, Juan acepta y se acuesta con ella. Fulgor Sedano trabaja en la media luna y se encuentra con Miguel Páramo, quien vuelve tras pasar la noche fuera. Miguel le pide el desayuno a Damiana Cisneros y le pregunta si conoce a Dorotea. Le dice que Dorotea está fuera, meciendo un paquete como si fuera su hijo. Miguel habla con Dorotea y luego le ordena a Damiana que le sirva el desayuno como todos los días. Fulgor advierte a Pedro Páramo sobre el comportamiento descontrolado de Miguel, diciendo que se comenta que anda asesinando hombres y buscando pleitos. Pedro niega que sea su hijo y le ordena a Fulgor no prestar atención a los rumores. Dorotea y Juan Preciado conversan sobre la muerte. Ella dice que perdió la esperanza de salvación cuando el padre Rentería le dijo que no conocería la gloria debido a sus pecados. Desde entonces perdió toda ilusión y esperó la muerte, creyendo que su alma vaga buscando a otros que recen por ella. Narra el momento en que sintió que su alma dejó su cuerpo. Informan a Pedro Páramo la muerte de Miguel y llevan el cuerpo a la hacienda para prepararlo. Fulgor le dice a Pedro que Miguel murió en un accidente con su caballo. Durante el velorio, Pedro ordena sacrificar el caballo, el Colorado. Las mujeres del pueblo exageran su tristeza para congraciarse con Pedro. Esa noche, el padre Rentería no pudo dormir y recorre el pueblo. Se siente culpable por haber contribuido al poder de Pedro Páramo y recuerda cuando Pedro le llevó a Miguel recién nacido y sugirió que lo hiciera cura. Pero Rentería se negó porque creía que los Páramos tenían mala sangre. El padre va a confesarse,
pero el cura de allí le niega la absolución, diciendo que consiente demasiado a Pedro Páramo. María vuelve a Comala, va a la media luna a dar el pésame a Pedro Páramo y luego a la iglesia a confesar a las mujeres. La primera en confesarse es Dorotea, quien llega borracha del velorio de Miguel, confiesa haberle conseguido mujeres a Miguel. El padre la absuelve, pero dice que no irá al cielo cuando muera. Luego Rentería se siente muy cansado y mareado. Sale del confesionario y les dice a los demás que esperen a confesarse. Si se sienten sin pecado, podrán comulgar al día siguiente. Finalmente se retira a la sacristía. Una mujer le cuenta a Justina, su criada, sobre el día de la muerte de su madre y su entierro. Recuerda que nadie asistió al velorio y describe el entierro y la despedida. Juan Preciado escucha a la mujer hablar de la muerte de su madre y Dorotea le explica que la voz es de Susana San Juan, la última esposa de Pedro Páramo, que está enterrada cerca de ellos. Se dice que Susana estaba loca. Dorotea recuerda que Susana nació en el pueblo. Su madre murió de tisis y Susana se fue del lugar. Luego escuchan la voz de un hombre que Pedro Páramo hirió como venganza por el asesinato de su propio padre. Dorotea cuenta que Pedro Páramo amaba mucho a Susana y tras su muerte cambió completamente. Perdió todo interés, la hacienda quedó en ruinas y la gente comenzó a irse del pueblo. Las guerras de los cristerios terminaron con la prosperidad del lugar. Fulgor Cetano informa a Pedro Páramo que Bartolomé San Juan ha vuelto al pueblo con una mujer. Pedro dice que se encargaría de investigar y manda a Fulgor a descansar. Pedro reflexiona sobre el regreso de Susana a San Juan, a quien esperó 30 años. Durante ese tiempo, trató de convencer a su padre para que volviera, ofreciéndole trabajo y dinero, pero nunca obtuvo respuesta. Finalmente se enteró de que Bartolomé y su hija vivían en una casa precaria cerca de unas minas abandonadas. Las revueltas probablemente convencieron a Bartolomé de volver a Comala para proteger a su hija. Bartolomé habla con su hija Susana sobre el regreso a Comala. Le cuenta que Pedro Páramo les ha ofrecido su casa a cambio de la mano de Susana. Bartolomé intenta disuadirla sabiendo que Páramo es malvado, pero Susana acepta casarse con él. Consciente de su locura y de que Pedro ya ha tenido muchas mujeres, Pedro planea casarse con Susana y alejarla de su padre. Manda a Bartolomé a trabajar a las minas de la Andrómeda y ordena a Fulgor deshacerse de él, haciéndolo parecer un accidente laboral. Los indios de Apango bajan del pueblo para vender sus productos. Justina va al pueblo, pasa por la iglesia y compra un ramito de romero. Luego regresa a la media luna, entra en la habitación de Susana y pone el romero en la repisa. Escucha una voz que le dice que se vaya, pero Justina responde que Susana la necesita y pregunta si es don Bartolomé. Antes de recibir respuesta, grita y despierta a Susana. Susana y Justina discuten sobre un gato y Justina amenaza con irse a trabajar a otro lugar. Luego se arrepiente y le asegura a Susana que siempre la cuidará. Susana se despierta a medianoche y siente una presencia preguntando si es Bartolomé. Escucha rechinar la puerta como si alguien entrara o saliera y vuelve a dormir. Al día siguiente, Justina le informa que su padre ha muerto. Susana sonríe porque sabe que su padre se despidió de ella la noche anterior. Susana recuerda una anécdota de su infancia, cuando su padre la bajó con una cuerda a un pozo de petróleo para buscar algo. Ella encuentra el cadáver de una persona y le entrega los huesos a su padre, quien le pide buscar algo más valioso. Ella se ríe mientras Justina sigue llorando a su lado.
Susana vuelve a sentir la presencia de su padre en sueños o escuchar su voz, sin entender por qué sigue apareciendo. El padre de Rentería viene a consolarla, pero ella lo rechaza. Un hombre conocido como el Tartamudo llega a la media luna y le informa a Pedro Páramo que un grupo de hombres ha matado a Fulgor Sedano, proclamándose por revolucionarios y reclamando sus tierras. Pedro manda al Tartamudo a hablar con los revolucionarios y buscar el Tilcuate. Pedro se sienta abrumado, no por la muerte de Sedano, sino por la preocupación de Susana. Ella pasa todo el día recluida, sin dormir bien y teniendo pesadillas. Pedro intenta entenderla, pero la mente de Susana es un misterio para él. Juan y Dorotea escuchan a Susana recordar unas vacaciones en la playa con su primer marido, Florencio, rememorando el placer de bañarse en el mar. Pedro recibe a los revolucionarios en la media luna y les pregunta por qué se han levantado en armas. Algunos responden que se rebelaron porque otros lo hicieron, otros porque estaban en contra del gobierno y los hacendados. Pedro les ofrece dinero y hombres para su causa a cambio de que no lo molesten, y ellos aceptan. Se compromete a tener el dinero y los hombres listos en una semana. Pedro ordena a Tilcuate unirse a los revolucionarios con algunos hombres de confianza, ganarse su confianza y convertirse en su líder. A cambio le ofrece un rancho y ganado. Le indica que lleve una pequeña cantidad de dinero a los revolucionarios y les informe que el resto está guardado en la media luna por seguridad. Pide al Tilcuate que no se aleje mucho y lo mantenga informado de todas las novedades. Juan y Dorotea siguen escuchando a Susana hablar de su ex marido, recordando su vida juntos y la noche en que le avisaron de su muerte. Susana sigue teniendo pesadillas sobre esa noche, mientras Pedro se apiada de su sufrimiento y desea que termine. Al día siguiente, el padre Rentería se encuentra a Susana muerta en su cama. Gerardo Trujillo, el abogado de Pedro, le informa que el Tilcuate y su gente fueron derrotados por revolucionarios villistas. Trujillo deja todos los papeles a Pedro y se muda a Sayula para alejarse de las revueltas. Pedro le agradece y dice que quemará los papeles, pero no le da ninguna compensación. Trujillo, molesto, vuelve y dice que seguirá trabajando para Pedro, pidiendo un adelanto de honorarios. Pedro le ofrece 1,000 pesos de mala gana, lo que deja a Trujillo resentido. Damiana recuerda una visita de Pedro Páramo cuando era joven para tener relaciones con ella. Esa noche escucha golpes en su puerta y ventanas, pero cierra la ventana y hace como si no hubiera escuchado nada. Pedro recibe a Tilcuate, quien niega la derrota de los revolucionarios y dice que se ha unido a los villistas. Pide más dinero para comprar comida y no tener que robar a las personas del pueblo. Pedro le dice que ya le ha dado suficiente dinero y lo manda a extorsionar a otras personas. El Tilcuate obedece y se va con los revolucionarios. Susana conversa con Justina sobre los pecados y la existencia del cielo y el infierno. Susana se queda dormida y Justina sale de la habitación encontrándose con Pedro. Él le pregunta cómo está Susana y Justina responde que está mal y no puede hacer nada por ella. Pedro pregunta si el padre Rentería la ha visto y Justina dice que la confesó el día anterior y debería darle la comunión ese día. Pedro entra en la habitación y ve a Susana dormida y convulsionando. Intenta hablarle, pero ella no despierta. Llega el padre Rentería y le da la comunión. Susana, medio dormida, dice: «Hemos pasado un rato muy feliz con Florencio», refiriéndose a su ex marido, y sigue durmiendo.
Dos mujeres viejas, doña Fausta y doña Ángeles, conversan en el pueblo. Una de ellas supone que algo malo ha pasado en la media luna porque se apagó una luz en la casa. Deducen que algo le ha pasado a Susana al ver llegar un doctor con prisa. Una se apiada de Pedro Páramo, pero la otra cree que se merece lo que le pasa. Una sugiere avisar al padre Rentería para que Susana no muera sin confesión, pero la otra la disuade, diciendo que los locos son inocentes aunque tengan el alma impura. Deciden rezar por el alma de Susana y se despiden. El padre Rentería, que le da la extrema unción a Susana, pero ella no coopera mucho y pide que la dejen sola, queriendo morir tranquila y recordando los buenos momentos con Florencio. Finalmente, Susana muere. Dorotea le dice a Pedro: el padre Rentería da la extrema unción a Susana, pero ella no coopera mucho y pide que la dejen sola, queriendo morir tranquila y recordando los buenos momentos con Florencio. Finalmente, Susana muere. Dorotea le dice a Juan Preciado que vio morir a doña Susanita. El 8 de diciembre, todo el pueblo de Comalca se despierta con el repique de campanas anunciando la muerte de Susana. Las campanas suenan durante 3 días y todas las iglesias de la zona se suman al pésame. La noticia de la muerte de Susana se extiende de boca en boca. Gente de toda la región llega a Comala atraída por las campanas, incluyendo circos, malabaristas y músicos. Se arma una fiesta en las calles de Comala que sigue incluso después de que las campanas dejen de tocar. No logran convencer a la gente de que es un día de duelo. Mientras tanto, en la media luna hay duelo y silencio. Entierran a Susana sin que el pueblo lo note, entretenidos por la fiesta. Pedro Páramo jura vengarse del pueblo por la falta de respeto y promete que Comala morirá de hambre. El Tilcuate sigue volviendo a informar a Pedro sobre la revolución, apoyando a diferentes líderes como Carranza y Obregón. Informa a Pedro que el padre Rentería se levantó en armas y Pedro le dice que apoya al gobierno contra el padre. El Tilcuate prefiere apoyar al padre, pues cree que le conviene más para su salvación. Pedro no supera la muerte de Susana y recuerda el momento en que murió y ruega que vuelva. Siente que su propia muerte está próxima. Abundio, borracho por olvidar la muerte de su esposa Refugio, intenta volver a su casa, pero acaba yendo hacia la media luna. Pedro lo ve y llama a Damiana para ver qué quiere. Abundio pide limosna a Pedro para enterrar a su esposa. Borracho apuñala a Damiana y a Pedro Páramo. Después de la muerte de Damiana, Pedro siente su propia muerte cerca. Piensa en los que se han ido y desea ser el próximo. Intenta levantarse de su silla, cae y queda allí todo el día. Siente la mano de Damiana en su hombro ofreciéndole almuerzo. Pedro le dice que ya va para allá, intenta caminar, pero cae nuevamente, golpea la tierra y muere. Este es el final de la obra Pedro Páramo.